Biblia. Y quiero que por un momento ahí donde tú estás, y a todos aquellos que están conectados, Dios les bendiga en gran manera. Y quiero que ahí dispón tu corazón y dispongamos nuestro corazón para recibir esta hermosa palabra que Dios tiene en esta noche para nosotros. Quiero que oremos. Padre, en esta noche, Señor, nos rendimos ante ti. Una vez más, Dios, pidiéndote, Señor, que por favor hables a nuestras vidas, habla a nuestro corazón, enséñanos, Dios, tu palabra. Necesitamos, como dice esa oración, quiero escuchar tu dulce voz. Necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos fortalecernos en ella. Necesitamos, Señor, que tú nos levantes, Dios. Que esta noche, Señor, tú nos des una palabra, Señor, para podernos levantar en tu nombre, Dios. Porque tu palabra es la que nos fortalece. Porque tu palabra es la que nos levanta, Padre. Tu palabra, Dios. Tu palabra dice que no vuelve vacía, sino que hace lo que ella quiere en el corazón del ser humano. Y en esta noche te pedimos que por favor hables a nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ponemos este momento en tu presencia. Amén y amén. Bueno, iglesia, en esta noche yo quiero que vayamos a una palabra, una enseñanza hermosa que Dios me ha dado para hoy. Y el título de esta enseñanza es La suficiencia de la gracia. La suficiencia de la gracia. Y vamos a mirar la palabra en 2 de Corintios 12, desde el versículo 2 al versículo 10. Y quiero que lo leamos con entendimiento, amada iglesia. 2 de Corintios 12, versículo 2 al versículo 10. Amén. ¿Todo lo tienen? 2 de Corintios 2, 12, 2 al 10. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la bendita palabra de esta manera. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén y amén. Cuando el Señor le mostró, o cuando Pablo da esta hermosa palabra y comienza a relatar esta palabra, y él dice: conozco a un hombre. En el versículo 2 y 3 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Y comienza a relatar esta hermosa historia. Cuando el apóstol Pablo comienza a decir que conoce a un hombre que hace 14 años el Señor lo llevó al cielo, al tercer cielo, donde pudo ver cosas inefables, cosas que no les era permitido
dar a los hombres. Él estaba hablando de sí mismo. Él estaba hablando de él mismo, pero él lo decía con humildad. Conozco a un hombre que hace 14 años. ¿Y por qué lo hacía? Porque el apóstol Pablo durante 14 años, él conoció a Cristo, y creo que todos nosotros conocemos la historia de la manera como Dios llamó a este hombre a conocer de su palabra. Y no solamente a conocer a Cristo, sino que le dio un propósito muy especial al apóstol Pablo. Y a través de esta historia lo vamos a ver. Y lo hermoso es que cuando Dios llama al apóstol Pablo, recordemos que el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Él perseguía a la iglesia. Él veía a cualquier persona que hablaba de Cristo y la mandaba a matar o lo mataba. Y él fue uno de los precursores del que mató a Esteban. Y él dice que era feliz cuando Esteban estaba muriendo, porque para el apóstol Pablo era una satisfacción ver cómo mataba a los cristianos y cómo los perseguía. Pero era un propósito de Dios, porque cuando Dios envía a Pablo a que persiga a la iglesia, y lo hemos visto muchas veces, era porque el Señor tenía que sacar a sus discípulos porque estaban cómodos, y el Señor tenía que sacarlos a otras naciones. Dice que por causa de la persecución, todos estos hombres fueron a otras ciudades para predicar la palabra de Dios. Pero el hecho de que él comenzara a contar esta hermosa historia, y no lo había hecho antes, era porque muchos falsos maestros murmuraban entre ellos diciendo que cómo podía ser Pablo un apóstol de Dios si él no tenía revelaciones de Dios, que cómo podía ser un apóstol de Dios si él no tenía experiencias espirituales. Ellos estaban murmurando, los falsos maestros, y aún los corintios quizás de pronto se confundieron y se confundían. Entonces, cuando el Señor le permite en ese mismo instante al apóstol Pablo comenzar a contar lo que sucedió, y dice ahí en el versículo, quisiera que lo vieran por un momento, en el versículo 3 dice: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cuando Dios lleva al apóstol Pablo al tercer cielo, le muestra cosas impresionantes que a ningún otro hombre le había mostrado. Dice palabras inefables, palabras impresionantemente hermosas, cosas quizás el lenguaje de Dios, podríamos decir. Quizás si nos pusiésemos en nuestra naturaleza humana a imaginarnos por un momento, es como si el Señor le hubiese llevado y hubiese mostrado cosas hermosas, dice palabras inefables. Pero cuando el apóstol quizás viene y está en la tierra, él no pudo expresarlas, porque en su lenguaje humano no sabía cómo expresarlas. Por eso dice, la cual el hombre no le es posible expresar. Es como si tuviéramos un bebé o un niño como Dani. Es como si tuviéramos un niño como él y le pusiéramos a estudiar ejemplo, sí, de pronto algo que no va a entender de pronto el universo, o quizás de pronto una materia difícil, inglés, ejemplo, y el niño no, él queda como que venga, la veo pero no la entiendo. Así pasó con el apóstol Pablo. Él recibió palabras, él recibió una revelación de Dios, pero no sabía cómo expresarla. Y cuando el apóstol Pablo comienza a decir que el Señor sí le mostró una revelación espiritual. Y recordemos que cuando el apóstol Pablo fue llamado,
Era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Y recordemos que el Señor lo llama de una manera impresionante. Y dice que cuando él iba camino, el Señor lo llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguía a su iglesia. Y él le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dice el Señor. Y Pablo no entendía, y dice que en ese momento él quedó ciego, físicamente quedó ciego. Fueron 3 días que este hombre quedó ciego. Y dice ahí en la historia, es hermosa la historia, solo que por tiempo no se las puedo leer, pero está en Hechos 9, ustedes lo pueden leer, la conversión de Saulo de Tarso. Dice que él vio una luz resplandeciente y quedó completamente ciego. Y dice que escuchó al Señor que le hablaba, pero todos aquellos que estaban con él no escucharon nada. Escucharon el ruido, pero no entendían, porque Dios le estaba revelando al apóstol Pablo que en ese momento el Señor le dice, porque quiero que lo vean en Hechos 9, 15 y 16. Vayamos a Hechos 9, 15 y 16. Porque cuando el Señor llama a Pablo, Dios tenía un propósito con este hombre. Hechos 9, 15 y 16, quiero que estén ahí. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice el Señor que Él lo escogió, Él mismo escogió al apóstol Pablo. Dice: instrumento escogido me eres, porque llevarás mi nombre a los gentiles, y no solamente a los gentiles, sino al pueblo de Israel también. Y dice: instrumento me es. Y qué hermoso cuando el Señor le dice esto: ven, le da una orden, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y cuando entendemos esta palabra, cuando entendemos que el apóstol Pablo lo llamó Dios, fue el mismo Dios que lo llamó. No era como esos falsos maestros que decían que veían revelaciones y que veían visiones, pero no es como ellos. El mismo Dios había llamado al apóstol Pablo porque tenía un propósito grandísimo para con él y para que llevara la palabra a todas las naciones. Porque hasta el día de hoy tenemos la palabra y Dios usó a este hombre. Y quiero que lo veamos. Y cuando dice en el versículo 16, Hechos 9:16, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor ya le había advertido que tenía que padecer muchísimo, tenía que pasar muchísimas aflicciones por causa del Evangelio. Y cuando Dios le mostró y le decía: yo le mostraré cuánto, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario. Era necesario que padeciera por el nombre de Cristo. Y vamos a mirar por qué era necesario. Porque cuando nosotros como hijos de Dios lo tenemos todo y no nos falta nada, todo parece perfecto y muchas veces nos engrandecemos. Pero cuando Dios dice es necesario, cuando estamos en las luchas, cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en la angustia, cuando estamos en el dolor, ahí es donde nos debilitamos y ahí es donde el Señor comienza a fortalecernos. Ahí es cuando nosotros miramos para arriba y miramos a Dios. Cuando estamos débiles, cuando necesitamos, cuando decimos: ¿quién más nos puede ayudar? Por eso el Señor le decía: es necesario padecer por causa de mi nombre. Y creo que cada uno de nosotros hemos visto en la historia del apóstol Pablo todo lo que él vivió y sufrió por causa del nombre de Cristo. Muchísimo el apóstol Pablo sufrió demasiado por causa de predicar la palabra de Dios. Quiero que vayamos nuevamente a 2 Corintios 12 y vayámonos al versículo 4. Para que entendamos esta hermosa palabra.
lo que el Señor le quería decir a Pablo. Hechos, 2 Corintios 12:4 continúa diciendo, ¿todos están ahí? Amén. Dice en el 3 dice que conozco a un hombre, dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Pablo fue arrebatado a la presencia de Dios. Pablo, Dios lo llevó en espíritu. Y quiero que lo vean por un momento en Hechos 22:17. Recordemos que Dios llevaba y le hablaba y le revelaba a sus hijos. Él le revelaba cosas que dice que eran impresionantes, así como le reveló al apóstol Juan, le reveló el Apocalipsis, así como le revelaba a sus hijos, a los profetas, a los apóstoles. Dios les mostraba, les revelaba, les mostraba visiones. Recordemos que todo eso en este tiempo ya no, pero antes de que se escribiera la Biblia, Dios le revelaba a sus hijos, a los apóstoles y a los profetas lo que Él quería que quedara escrito. Y cuando dice Hechos 22:17, quiero que lo lean por un momento conmigo. Dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Un éxtasis quiere decir que el Señor lo llevó en espíritu. No lo llevó en cuerpo, lo llevó en espíritu. Dice que Él lo llevó en espíritu al tercer cielo. Él fue arrebatado, pero aún esa experiencia ayudó al apóstol Pablo a soportar lo que venía. Porque él tuvo que vivir cosas impresionantemente que creo que ningún ser humano podríamos soportar. Aparte, porque Cristo sufrió muchísimo, pero después de Cristo los apóstoles, y entre ellos el apóstol Pablo, sufrió demasiado. Cosas que quisiera por un momento que lo miráramos ahí en 2 Corintios desde el versículo capítulo 11, desde el versículo 16. Quiero que por un momentico, así rápidamente lo leamos y leamos unos poquitos sufrimientos, nada más de lo que sufrió el apóstol Pablo, para que entendamos. Dice el versículo 16: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino según como en la locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de abofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos. Dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y ahí continúa diciendo todos los sufrimientos que él tuvo. Por eso le digo, solamente voy a leí esos poquitos.
porque tuvo demasiado sufrimiento por causa de Cristo, por predicar la palabra. Muchas veces lo quisieron matar, lo quisieron apedrear, y muchas cosas sucedían con el apóstol Pablo, pero Dios siempre lo guardaba. Dios sabía que tenía un propósito con él y lo guardaba. Por eso, en esta noche yo quiero que entendamos que muchas veces nosotros nos afligimos porque nos sucede algo. Quizás es una sola cosa, quizás estamos enfermos y nos afligimos, quizás estamos pasando necesidad y nos afligimos, y a veces llega aún, nos deprimimos. Pero si miráramos el ejemplo del apóstol Pablo, todo lo que tuvo que vivir, todo lo que él tenía que vivir, pero aún así él permaneció firme, aún así él permaneció fiel para con Dios. Y cuando quisiera que volviéramos a Hechos 22, desde el versículo 18 al 21, para que entendamos esta historia tan hermosa del apóstol Pablo. Hechos 22, 18 al 21. Amén. El versículo 18 dice, y le vi. Volvamos a leer el 17 para que lo entendamos. Dice, hay un título que dice, Pablo es enviado a los gentiles. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Aquí el Dios, nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor siempre fortaleciéndole, el Señor siempre diciéndole, tranquilo, yo estoy contigo, no te va a pasar nada. El Señor siempre le hablaba al apóstol Pablo, él siempre le hablaba. Y qué hermoso cuando nosotros entendemos que Dios, así como le hablaba al apóstol Pablo, quizás Dios le hablaba directamente, pero a nosotros nos habla por su palabra. A nosotros nos dice, tranquilos, no están solos, no estamos solos. Y cuando Dios le hablaba al apóstol Pablo, le dice, ve. Me parece hermoso donde dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, te enviaré lejos, porque lo iban a matar. Y yo quiero que continuemos leyendo para que entiendan qué iba a pasar con él si hubiese seguido ahí en ese momento. En Hechos 22, desde el 22 al 29, quiero que lo sigan leyendo. Dice, ahí hay un título que dice, Pablo en manos del tribuno. Dice, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quítale la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva, lo van a matar. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que lo iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aún el tribuno, quizás podríamos decir la misma ley, tuvo temor. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba guardando, el apóstol Pablo. Dios lo guardaba. Y
¿Y por qué tenían temor? Porque no era lícito, porque era prohibido que juzgaran o mataran o condenaran a un ciudadano romano. Eso iba contra la ley. Y cuando este tribuno sintió temor, pero ese temor era porque Dios estaba guardando a Pablo. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos guarda, así como guardaba a Pablo, a nosotros también nos guarda, a nosotros también nos fortalece. Por eso cuando Dios manda y dice que lleva a Pablo en espíritu, porque dice que lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas inefables, palabras inefables, es porque Dios le estaba fortaleciendo, porque lo que venía para Pablo no era fácil, porque esta nomás es una de las veces cuando lo intentaron asesinar, pero fueron muchas veces que lo quisieron matar por causa de Cristo. Y muchas veces Dios, precisamente cuando Dios llamó a Pablo, yo quiero que lo vean por un momento, el mismo Dios, quiero que vean en Gálatas 1, 11 y 12, que el llamamiento de Pablo no fue cualquier cosa. El llamamiento de Pablo fue algo completamente especial. Gálatas 1, versículo 11 y versículo 12. Dice, aquí en el versículo 11 y 12, Gálatas 1, 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Jesucristo le reveló el evangelio. El mismo Jesucristo ahí en el versículo 15 y 16, quiero que vayan ahí mismo, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Acá el apóstol Pablo dice, aquí, el mismo Dios fue el que me escogió por la gracia de Dios, por solo la gracia de Dios. No nos jactemos, porque la gracia es un regalo que Dios nos da y es un regalo inmerecido. No nos lo merecemos. Y como estamos mirando 2 Corintios 12, volvamos ahí y quiero que veamos acerca de lo que dice el versículo 5. El versículo 5, 12, 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo. Esto quiere decir, él permaneció humilde. El apóstol Pablo permanecía humilde, predicando la palabra con humildad. Él nunca se enalteció, nunca se creyó grande, porque el Señor lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas grandísimas. Él no dijo yo, es que porque muchas veces aún los títulos nos hacen daño. Muchas veces quizás nos nombran que somos líderes de algo y nos crecemos y nos enaltecemos. O quizás la persona que tiene dinero también se enaltece, se crece. Y el apóstol Pablo tenía más que eso. El apóstol Pablo Dios lo llevó cosas impresionantemente grandes, pero él siempre permaneció humilde. Nunca ni siquiera lo contó. Durante esos 14 años él permaneció en silencio. Por eso todos los maestros le decían, si este fuera apóstol hubiera tenido revelaciones, pero no creo, porque mira, nunca cuenta. Y ahí fue donde él se vio en la necesidad de contar lo que había sucedido hacía 14 años, cuando el Señor lo llama y le muestra el evangelio, le revela el evangelio de la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice que no debe gloriarse, sino que si se gloria debe ser en las debilidades, en las afrentas, en los problemas. Ahí es donde debe decir, Señor, gracias. Y ahí es donde nosotros como sus hijos, porque la palabra quedó escrita también para mirar el ejemplo y tomarlo para nosotros. Así como el apóstol Pablo se gloriaba en las debilidades, nosotros también debemos decir, Señor, ayúdame, porque en las debilidades, en el momento que necesitamos y que tenemos y que no
En el momento que tenemos quizás un enfermo, quizás una necesidad, quizás un problema, quizás algo grande que no sabemos cómo solucionarlo, entonces es ahí donde buscamos a Dios. Entonces es ahí donde decimos, Señor, te necesito. Y en esas debilidades es donde nos fortalecemos. En esas debilidades es donde buscamos a Dios. Y dice que diga el débil, fuerte soy. Porque cuando tenemos esas debilidades es cuando buscamos a Dios. Porque si fuera por nuestra propia humanidad y si pudiéramos solucionar todos los problemas sin necesitar a Dios, si no tuviéramos la necesidad de Dios, entonces ¿para qué necesitaríamos a Dios? Es por eso que el Señor a veces permite ciertas circunstancias. Por eso Dios permite a veces que tengamos aflicciones, que tengamos problemas, que tengamos contratiempos, que tengamos enfermedad, sufrimiento, dolor. Y es donde nosotros como hijos tenemos que entender que Dios nos ama, y por eso cuando Él ama a sus hijos, Él quiere que sus hijos dependan más de Él. Ya no en nuestras propias fuerzas, no. Entonces por eso el Señor le dice en el versículo 5, dice el apóstol Pablo: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Qué hermoso es tener esa humildad del apóstol Pablo. Qué hermoso es mirar siempre, ser humildes, como era nuestro Señor Jesucristo, humildes y mansos. Hermoso, dice que ser humildes y mansos de corazón. Qué bonito es mantener, porque ahí es donde se muestra verdaderamente que somos hijos de Dios. Ahí es donde verdaderamente mostramos la naturaleza que vive dentro de nosotros, que es tener al Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos débiles y nos sentimos sin fuerzas, es cuando miramos a Dios. Él es el que nos fortalece. Pablo lo entendía. Él decía que no podía, por eso él entendía que no podía exaltarse ni enorgullecerse. Por eso ninguno de nosotros, ni el apóstol Pablo, entendía que él no era nadie especial, que no era nada especial, sino solamente era un instrumento usado por Dios. Así es como nosotros debemos entender que nosotros, Dios, por su misericordia y por su gracia, solamente por la misericordia y la gracia es que estamos aquí. Amén. Solamente por la misericordia y la gracia de Dios es que conocemos a Dios. Solo por la gracia. Amén. Porque a Dios le plació escogernos y le plació darnos las fuerzas para seguir adelante. Es solamente por misericordia y gracia. Y quiero que lo veamos y continuemos en 2 Corintios 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice que Dios le coloca a Pablo un aguijón. Algunos estudiosos dicen que era porque Pablo, quizás de pronto por el resplandor, cuando él recibió a Cristo y cuando Dios le reveló el Evangelio, en el momento que Dios llama a Pablo, dice que un resplandor, porque eso está en Hechos 9, dice que él quedó ciego, completamente ciego, pero dice que el Dios a los 3 días le devolvió la vista y dice que le cayeron como unas escamas. Pero quizás por ese resplandor tan fuerte, Pablo quedó medio ciego, miraba poco, era como miope, o sea, no podía ver bien. Y quizás de pronto algunos estudiosos dicen que quizás la vista de él era muy corta, pero otros estudiosos o en los estudios, otros dicen que el aguijón eran las aflicciones, las pruebas, y quizás podríamos decir todas ellas podrían ser ese aguijón, porque cuando él quería de pronto, quizás él
el apóstol Pablo era muy humilde, pero Dios conoce el corazón del ser humano. Si no le hubiese dado ese aguijón, de pronto el apóstol Pablo se hubiera enaltecido. Por eso Dios le puso ese aguijón. Por eso Dios le ponía cada vez en el caminar le ponía ese aguijón para que él permaneciera dependiendo de Dios. Y dice que ese aguijón era para mantenerlo humilde. Por eso Dios permite la aflicción y las pruebas. Por eso el Señor permite las pruebas. Yo quiero que vayan por un momento a Hechos 23, desde el 2 al 5, lo que sucedía en ese momento también, para que la manera como tenía que humillarse. Hechos 23, desde el 2 al 5. Dice, quiero que lo leamos desde el 1 para que lo entendamos. Dice, el 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de su pueblo. El mismo apóstol que lo bofetearon, y él dice que de pronto en un momento de ira le dijo sepulcro blanqueado, y él le habló duro al sumo sacerdote, y cuando le dice que era un sacerdote, él se humilla y dice, perdón, no sabía que era un sumo sacerdote. Y quizás esa nomás era una humillación, pero fueron muchas humillaciones que el apóstol Pablo tuvo que permanecer durante su ministerio. Pero Dios permitía eso. Dios lo permitía no porque no lo quisiera, todo lo contrario, porque lo amaba. Porque lo amaba y lo quería permanecer humilde. Y dice que para nosotros como sus hijos, Dios quiere que permanezcamos humildes, que permanezcamos sencillos, que no miremos nuestras capacidades, porque si quizás Dios nos diera cosas grandísimas y nos sintiéramos, eso es como cuando tenemos un trabajo y nos ascienden y decimos, yo ascendí porque yo soy muy inteligente. Es Dios el que nos da esa capacidad de ser inteligentes. No nos deberíamos gloriar, sino decir, Señor, gracias a ti me dieron este ascenso. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que no son nuestras capacidades, sino es que Dios es el que permite, Él es el que nos levanta, Él es el que nos da precisamente cuando nos ascienden, es gracias a Él, es la gracia de Él, no somos nosotros. Y por eso Dios permitía que cada vez el apóstol Pablo viviera momentos difíciles para que Él nos exaltase en gran manera. Y en el versículo 8, ahí nuevamente en 2 Corintios 12, versículo 8, dice la palabra, versículo 8, están ahí, dice, ahí decía que en el versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice el 8, he rogado al Señor, pero miren lo que le responde el Señor en el versículo 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia. El Señor le dice, basta, es suficiente la gracia que yo te di. Bástate de mi gracia. La gracia de Dios es suficiente para levantarnos. La gracia de Dios es suficiente para enseñarnos. La gracia de Dios quita todo orgullo. La gracia de Dios quita toda vanagloria. La gracia de Dios es la que necesitamos para seguir adelante.
La gracia de Dios es la que nos fortalece. No somos nosotros, es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que necesitamos. Por eso este mensaje se llama la gracia es suficiente. La gracia, la suficiencia de la gracia de Dios. No necesitamos más sino tener la gracia de Dios. Tener esa gracia inmerecida, ese regalo inmerecido para podernos levantar y seguir adelante. Por eso Dios le permitió al apóstol Pablo, le dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, y dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso no es gloriarnos ni vanagloriarnos, sino cuando tengamos debilidades, cuando tengamos problemas, cuando tengamos situaciones difíciles, ahí es donde el poder de Dios se perfecciona, porque ahí es donde Dios hace que le busquemos, ahí es donde Dios hace que le busquemos clamando, llorando, diciendo: Señor, ayúdame. Ahí es donde Dios permite que esa debilidad se fortalezca, y la fortaleza de Dios precisamente es nuestra debilidad. Nos fortalecemos en Dios. Por eso Dios permitía y permite en nosotros los problemas. Por eso Dios permite en nosotros las debilidades. Por eso Dios permite en nosotros que vengan aflicciones, porque nos ama. Porque nos ama. Porque si no vinieran problemas, si no hubieran dificultades, y no tuviéramos necesidad, no buscaríamos a Dios. Porque así somos los seres humanos. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída siempre va a mirar lo fácil. Si vemos que no necesitamos a Dios, no estaríamos aquí. Si quizás no necesitáramos a Dios y pudiéramos arreglar los problemas con nuestras capacidades, entonces ¿para qué buscaríamos a Dios? Porque somos así. Por eso el Señor permitió y dice que bástate de mi gracia. Por eso Él quería o quiere que cada uno de nosotros dependamos de Él, que cada día dependamos más de Él. Por eso en esta noche yo quiero, mi amada hermana, hermano que está aquí, que se ponga sobre sus pies y le demos gracias a Dios, porque solamente en las debilidades Él nos fortalece. Todos los que se puedan poner de pie, vamos a estar orando y vamos a decirle: Señor, Padre, gracias en esta noche, Dios, porque has hablado mi vida. Padre, en momentos donde tengo muchos problemas y dificultades y dolores y angustias, pero solo tú eres el que me fortaleces, Dios. Tu palabra lo dice: en la debilidad, Padre, es cuando tú me fortaleces, es cuando te busco. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por habernos dado esa gracia inmerecida, por habernos regalado esa salvación tan grande. Gracias porque tú nos miras con misericordia y con amor, porque tú no quieres que ninguno se pierda, Padre. Te damos gracias, mi Rey, porque tú nos has amado, porque tú nos has amado, Señor, porque todo lo que vivió, Padre, todo lo que vivió el apóstol Pablo, por causa de tu nombre, Dios, quedó escrito para que nosotros miremos, que quizás muchas veces nos debilitamos, Dios, y no miramos lo que hicieron verdaderamente tus apóstoles. Ayúdanos, Dios, a permanecer fieles. Ayúdanos a que nuestra fe nunca falte. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos más en ti. Ayúdanos, Dios, que cada vez que venga la prueba y la dificultad, te miremos a ti, te busquemos a ti. Que miremos, Señor, que tú eres ese Dios verdadero, ese Dios que todo lo puedes, Dios. Ayúdanos a ver que tú, Padre, nunca nos faltarás y nunca nos fallarás, nunca nos dejarás. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Colocamos, Dios, a tus hijos en tu presencia. Y te pido, Señor, en esta noche que fortalezcas a cada uno de mis hermanos. Tú conoces, Señor, cada problema.
cada situación, cada debilidad, cada aflicción, tú lo conoces. Padre, por favor, levántalos, Dios. Levántalos y levántanos, Dios. Levántalos en tu nombre. Fortalécenos, Señor. Haz que esas debilidades se conviertan en fortalezas, Dios. Ayúdanos, Dios, porque de verdad te necesitamos, mi Rey. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Regálale un fuerte aplauso a nuestro Dios.